Bienvenidos a otro episodio de Hilando las Finanzas, el podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Hoy volvemos sobre un tema que hemos tratado en otro episodio sobre criptomonedas, criptoactivos, y hablábamos un poquito de la preocupación sobre cómo lo tenemos que afrontar en nuestra profesión, cómo se trabaja en cuanto a las normas contables, a la información financiera. Y entonces tenemos presente al contador Martín Núñez. Bienvenido, Martín. Muchas gracias. Martín es contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Administradores de UDELAR, donde también obtuvo el posgrado de Contabilidad y Maestría Tributaria. Actualmente es candidato en el doctorado en Contabilidad de la Universidad de Buenos Aires, UBA, y en el ámbito académico se desempeña como profesor grado 4 e investigador en la Facultad UDELAR, con más de 2 décadas de trayectoria docente. Es encargado en la unidad curricular Contabilidad 2, Contabilidad General 3, coordinador de la certificación en normas internacionales de información financiera NIF para PYME de la Facultad de Ciencias Económicas UDELAR. Desde el 2008 es docente en la Universidad Católica del Uruguay, donde enseña asignaturas relacionadas con normas contables internacionales. Participa de diversas comisiones e instituciones profesionales realizadas estudios de normas contables y se desempeña también como contador independiente y consultor en normas contables internacionales. Tenemos el placer de que nos puedas ayudar a hilar este tema desde el lado contable y de balances, información financiera, y compartiremos con él esta mesa con Karin Paz, la contadora Karin Paz, y el contador Teli Ferreira. Y quien les habla, contadora Lisette Abondet. Bienvenido, Martín. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros y por tratar de llevarnos un poquito de conocimiento. Esto, como decimos siempre, es para despertar el interés y porque estos temas despiertan interés. Así que dentro de toda la presentación, que es extensa, nos gustaba saber de qué forma actualmente se están, desde las normas, tanto podríamos decir las normas internacionales como las normas locales, cómo se está abordando este tema de criptomonedas, criptoactivos, cómo debemos considerarla y a dónde deberíamos recurrir los contadores que en algún momento podamos enfrentarnos con la necesidad de evaluar o incluirlas en estados financieros, porque el mundo nos está llevando para ahí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es todo un tema Primero, por poner un poco en contexto, ¿no? No olvidemos que Uruguay fue de los primeros países en América Latina en hacer obligatorias las normas internacionales de contabilidad o las normas internacionales de información financiera, como se llaman ahora, de la Fundación IFRS, con los apartamentos establecidos en Uruguay. Entonces, bueno, cuando un contador va a preparar un estado financiero, tiene que cumplir, en principio, con esas normas. ¿Qué norma nos encontramos con respecto a esto que trata las criptomonedas? Bueno, la realidad es que no hay una norma específica, que lo único que sucedió fue que en el 2019 le consultaron al IFRS y por su comité de interpretación, la Fundación IFRS saca una interpretación, a mi modo de ver, no feliz. ¿Por qué? Porque ¿qué hizo la Fundación IFRS? Trató de encasillar a las criptomonedas en las definiciones y en las normas que actualmente posee. Entonces dijo, bueno, si la empresa se dedica a comprar y a vender criptomonedas, cumple la definición de inventario. Claro, mercadería. Los inventarios no tienen por qué ser físicos, sí, claro. Entonces podría calificar como inventario y iría por la NIC 2, que es la norma de inventario, entonces se debería de presentar, medir, evaluar como que fuera un inventario más de la empresa. Lo que en ciertas condiciones estaría bien, o sea, mirado desde ese punto de vista, en algún tipo de comercialización, digamos así, y de fundamento en algunas empresas, podría estar perfectamente bien aplicado.
Está perfecto. Y además, la presentación de un estado financiero es crucial. ¿Por qué? Porque un estado financiero no solo muestra lo que pasó, también muestra lo que va a venir. La información tiene carácter predictivo. Entonces, no es lo mismo presentar algo como propiedad, planta y equipo como presentar algo como inventarios. ¿Por qué? Porque presentar algo como propiedad, planta y equipo le está diciendo al lector del estado financiero: mira que este activo te va a generar flujo de fondos por el uso. Sin embargo, si tú ves un inventario, tú dices: esto me va a generar flujo de fondos por la venta y que yo me dedico a eso. Por lo tanto, la presentación es clave en un estado financiero. Muchas veces no le damos la importancia que debería de tener. Claro. Y capaz que lo asumimos algo tan obvio, pero la presentación no solo para ver cómo te va a generar flujo de fondos, sino también hasta los riesgos que puede llegar a estar expuesto ese activo. Entonces digo, no es un tema menor. Entonces, bueno, en esa interpretación del 2019 que saca el Comité de Interpretación del IASB, dijo, bueno, si es inventario, si lo tiene para vender en el curso normal de operaciones, es un inventario. Y si no, y ahí empezó, norma por norma, a ver dónde lo podía encasillar. Y lo terminó encasillando en la NIC 38, en la NIC de intangibles, diciendo que, bueno, cumple la definición de intangibles. Y ahí, o sea que el problema, Martín, empezó cuando levantamos el supuesto de que sea inventario. O sea, en el momento que deja de ser inventario y tenemos que ir a buscar otra clasificación, es donde empieza la dificultad, digamos así. Y sí, y la dificultad, Teli, está para mí por varios lados. Lo primero es que esa NIC 38 no está pensado para este tipo de intangibles. Yo no discuto que cumpla la definición de intangibles, pero la NIC 38 está pensado por intangible como un software, como una patente, un software que se amortiza, un intangible que se amortiza, que se deprecia. No está pensado para este tipo de intangibles. Entonces, digo, me parece que ahí es un error conceptual. Pero más allá de eso, hay algo más atrás todavía. Las NIF y las NIC se basan en un marco conceptual, ¿sí? Que es... Un día escuché un contador del colegio y a mí me quedó grabado. Es como la constitución de las normas. Es donde están los principios generales, donde está la definición de activo, donde están los criterios de reconocimiento, los criterios de medición. Entonces, es propio marco conceptual, dice en sus fundamentos, que él está ante un vacío de una norma para que el preparador de los estados financieros pueda generar su propia política, ¿sí? Y ahí... cumplir con los objetivos de los estados financieros a través de esa política que generó. Parece que el Comité de Interpretación se olvidó de ese párrafo del marco conceptual porque lo encasilló en los intangibles. Okay. O sea, vos decís que por ese marco conceptual le daría la posibilidad de armar una nueva norma. O una política. O otra política, que sería Exacto. Lo más adecuado, de acuerdo, porque todos tienen evaluación distinto, medición, cómo se, no sé. Ahí seguramente tenemos el desafío de pensar ese tipo de cosas, ¿no? Cómo las medimos, cómo las vamos a evaluar y cuál es el objetivo por el cual la empresa la tiene. Las normas suelen venir atrás de la realidad económica o de la realidad de las empresas, de la realidad de las actividades. Pueden ser comerciales, pueden ser sin fines de lucro, de las actividades en general. O sea que esto que estás diciendo no sería tan raro pensar en que esto es nuevo y por lo tanto no se ha todavía terminado de generar la normativa en su entorno. Eso podríamos capaz que pensarlo así y pensar estos desafíos que nos están generando la medición, cómo los podríamos estar resolviendo, ¿no? Bueno, a ver, lo que nunca hay que perder de vista, más allá de que estamos inmersos en normativas para preparar estados financieros, es cuáles son los objetivos de los estados financieros. Yo no tengo por qué hacer un estado financiero para cumplir con la obligación del banco de presentarle el balance, porque no tiene sentido. Nosotros tenemos que presentar un estado financiero que cumpla con su objetivo, brindar información y que represente fielmente lo que quiere representar. Brindar información para la toma de decisiones. Para la toma de decisiones, claro. Entonces, en lo que respecta al reconocimiento y a la medición, bueno, acá yo miraba el podcast anterior de Teli, y acá hay un tema no menor. Primero hay que ver si las criptomonedas cumplen con la definición de activo, ¿no? Y después si cumple con las condiciones de reconocimiento. Porque no se olviden que la definición de activo cambió en el marco conceptual 2018 porque se desmembró el concepto de activo con
con el criterio de reconocimiento. Algo puede ser un activo y no reconocerse porque no cumple con los criterios de reconocimiento. Entonces digo, eso se desmembró. Entonces lo primero que hay que analizar cuando estamos ante una criptomoneda es, ¿esto es un activo? Si tiene potencial para generar beneficio. Si es una criptomoneda que no tiene ningún tipo de potencial, ya directamente no cumple con la definición de activo. Y después, si cumple con los criterios de reconocimiento. Y con respecto a la medición, a ver, nosotros tenemos siempre 3 alternativas para medir. El valor pasado, costo histórico, lo que vale hoy, o el flujo futuro de fondos que me va a generar. Este tipo de activo tiene una particularidad muy grande, que es la volatilidad que Telis mencionaba en el podcast anterior. Entonces ahí empieza a jugar todo el tema de las características cualitativas de la información, del tema de la fiabilidad, representación fiel, todo ese tema. Entonces, muchas veces el costo histórico fue lo más usado en las normas contables porque era muy fiable, muy fácil de usar. Yo sabía lo que me había costado el activo y lo pedía. Está lo más seguro. Después, tenés la documentación. Acá tenemos auditora que lo tiene clarísimo. Después, el valor presente ya implica, o el valor razonable, si podemos decir el valor de mercado, ya implica un esfuerzo adicional para preparar los estados financieros, y el flujo futuro ya es otro tema, y más en este tipo de activos. El flujo futuro ya es un análisis en sí mismo. Ahí cuando hablabas de las dificultades para su valorización, cuando tenemos o nos enfrentamos a moneda o moneda extranjera, esto suele estar en el capítulo o en la cuenta o como se llame técnicamente por ahí, disponibilidades. También podría ser una opción que estuviera en ese rubro, y ahí, con respecto a las monedas extranjeras, hay todo el tema del mercado y donde podemos ir a buscar su cotización y que esa cotización sea aceptada. Eso es otro desafío seguramente, sí, ¿no? Ahí volvemos al inicio. En el sentido de, bueno, lo que el IASB opinó no fue lo que se dio. Los organismos internacionales de los distintos países fueron legislando, y mientras que el IASB en esa interpretación dijo, bueno, son inventarios, son intangibles, todos los otros países fueron para lados distintos. Todos. México fue el primer país en América Latina en que emitió una norma, ellos llaman CINIF 22, y dijo, es un inventario, perdón, va en una categoría separada, no lo incluyó ni como inventario ni como disponibilidades, va en una categoría separada, y dijo, y además va a valor razonable con un nivel de jerarquía 1 o 2. Japón dijo, va en una categoría separada, siempre y cuando, y va a valor razonable si hay mercado activo. Si no hay mercado activo, es valor 0, categoría separada. El Salvador, que en el podcast anterior Telis mencionó, ahí depende del propósito. Bueno, yo no comparto ninguna de todas esas posiciones. Porque, por ejemplo, vayamos a México o vayamos a Japón, es una categoría separada. Pero si yo me dedico a comprar y a vender, ¿por qué no tener inventarios? O sea, una empresa que se dedica a comprar y a vender criptomonedas va a ser la única empresa que no tenga inventarios. ¿Y la comparabilidad con otras empresas? ¿Dónde está la comparabilidad? Porque es otra característica para preparar los estados financieros. Entonces, para mí, a los efectos de la clasificación, presentación y medición, lo primero que hay que tener en cuenta es el propósito. Yo lo tengo para vender en el curso normal de las operaciones. Bueno, para mí, el contador debería ponerlo como inventario. Si no lo tengo, es de inversión. Si no lo tengo para vender, ahí sí entiendo que debería ir una categoría separada, porque no es un instrumento financiero, no es un intangible, y ahí entiendo de que se debería de medir a valor razonable. ¿Por qué el costo no? Porque capaz que yo lo compré cuando no valía nada. Exactamente. ¿Y por qué el flujo futuro no? Sí. Y porque es volátil. Y Nunca pasó en la crisis del 2008. Claro. Yo siempre cuento esto. El presidente Sarkozy contrató a economistas y nos dieron palo a los contadores. Y ese informe dice, ni la contabilidad pública ni la privada fue capaz de advertir lo que se venía con la burbuja inmobiliaria. Entonces ahí fue, porque en la contabilidad toda la vida fuimos a costo histórico. Después vino la moda del valor razonable, pero ¿cómo determinas ese valor razonable? Claro, porque la contabilidad como tal siempre ha mostrado la foto en el estado de situación y en el estado de resultados, lo que pasó en el periodo. Entonces, y bueno, acompañado de notas, acompañado de estados auxiliares,
o acompañado de estados que forman parte del juego de estados financieros a presentar. Y está bien la crítica, es lo que pasó. De pronto se ocupan un poco más las finanzas de todo esto de la posibilidad de generación de flujos futuros y es algo que quizás no está tanto en el conocimiento colectivo. Los lectores de los estados financieros no siempre van a ser profesionales contables o profesionales financieros, van a terminar siendo empresas, van a terminar siendo personas en el día a día. Por eso es importantísimo lo que decís de la normativa o el cuerpo generador de normas tiene que ocuparse de este tema porque es un tema que está cada vez más en el mercado, ¿no? Me quedo una cosa que decías, Martín. Entonces, a ver si más allá de todo el desafío que la propia tecnología implica, estas condiciones implican dos desafíos centrales. Primero, exposición, digamos así, ligado a lo que es la fundamentación de para qué las tengo y después el desafío de la medición que nombrabas tú. Respecto a la medición, ¿tú tenés alguna opinión respecto a cuál sería el mejor sistema de medición? O sea, más allá de la dificultad también de que a qué mercados voy, o sea, ese tipo de desafío que tenemos, ¿no? Sí, a ver, Teli, de nuevo, yo entiendo que el costo histórico no es una alternativa, porque lo que hablamos recién, si yo lo compré en un momento de alta o de baja, no va a reflejar. Entiendo que el flujo futuro de fondos, por la volatilidad que tiene, puede implicar mucha subjetividad al momento, y entonces yo entiendo que deberíamos ir al valor presente, o al valor corriente, o al valor razonable, pero no medido de cualquier manera. Recordemos que cuando uno mide el valor razonable, por la NIF 13 hay distintas alternativas, y la NIF 13 habla de jerarquías. Dice, jerarquía 1 es un valor razonable en un mercado activo para un activo idéntico. Un nivel 2 es un mercado no activo o un activo similar. Por ejemplo, México plantea que sea nivel jerarquía 1 o 2. Yo en lo personal el nivel 2 no lo comparto. ¿Por qué? Porque un nivel 2 implica, por ejemplo, un bien similar, ¿no? Lo que lleva a una dificultad intrínseca a lo que son la disciplina, ¿no? Tú sabes más que yo de eso. Tú puedes agarrar el valor de una criptomoneda y en función del valor de una criptomoneda estimar el valor de la otra. De la otra, no. Porque una cosa es un inmueble. Yo tengo un inmueble en una manzana, tengo un inmueble en el otro. Podrías bastante. Ahora, el valor de una cripto depende del valor de la otra. Entonces, yo creo que un nivel de jerarquía 2 no. Y después, el otro caso es, si no hay un mercado activo, ¿qué quiere Difícil decir? valorarlo. Sí. Y porque no se está demandando. Esto vale por la oferta y la demanda. Claro. Desde el momento que no hay mercado activo, por tanto, en lo personal entiendo de que se debería de medir a un valor razonable con un nivel de jerarquía 1 y si no debería ser 0. Sé que soy duro, pero para mí si no debería ser 0. Si no hay un mercado activo, porque esto vale por la oferta y la demanda, no hay nadie detrás. Porque esto termina teniendo un impacto importante, o sea, por más que son temas técnicos, termina teniendo un impacto importante en lo que son los estados financieros de las empresas y también la información que le llega en a el mundo nosotros, a veces hay ejemplos, en Estados Unidos, por ejemplo, ejemplos de normas contables emitidas por los organismos de Estados Unidos, en el cual esas decisiones impactan fuerte en lo que son por ejemplo, los inversores. Exactamente. Entonces, a veces las normas contables toman algunas decisiones que impactan en lo que son la vida de las empresas realmente, porque como decía Martín, o sea, en definitiva lo que importa es mostrar lo que es la información de la empresa, ¿verdad? En el sistema financiero. En lo que es la vida de las empresas, como decías, Teli, pero también en lo que es la vida económica en general, el resto de los actores. Quizás Uruguay no tenga un mercado tan activo de inversores individuales y separados de las empresas que estén acostumbrados a generar lectura de estados financieros, y tampoco tengamos un mercado activo de exposición de estados financieros. No se muestran habitualmente. Entonces, en ese caso, es donde esto genera relevancia. Sí. Si alguien va a invertir en una empresa que tiene este tipo de criptoactivos o criptomonedas, desde que debería sean activos, saberlo. Como dice Martín. De que sean. Sí. En el caso de que fueran, pero en el caso de que existan y los tengan, es necesario que lo sepan. Sí. Por lo menos que sepa que ahí está.
Después, bueno, ¿qué norma lo respalda? Ya empezamos con todo esto, esta discusión que estamos teniendo, que es muy interesante. Martín, perdón. Sí. No, dale. Martín, pensando en estos desafíos que comentaba vos, que realmente acá en Uruguay somos un poquito más conservadores, digamos así, en el tema contable, digamos así, en el tema de finanzas y en lo que es el mercado financiero y las regulaciones de desde el Banco Central. Ahora, en otros países son un poquito más audaces con el tema de la aceptación de las criptomonedas, y en algunos países, como yo comentaba en un podcast anterior, por ejemplo, El Salvador, que fue un poquito más allá y lo declaró como moneda de curso legal. Este tipo de decisiones impacta en lo que son las consideraciones en los estados financieros. ¿Debemos tener otras consideraciones? ¿Abre otros caminos? ¿Abre otras interpretaciones? ¿Cómo lo ves tú en este sentido? No, yo creo que por ejemplo, el caso de El Salvador, que lo hizo como moneda legal y te lo cambia, yo creo que ahí podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, con la NIC 21, que se modificó hace un par de años y con la famosa falta de convertibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso pasaba en Argentina y pasaba en Venezuela, de que tú tenías una moneda extranjera y no la podías convertir. Entonces, ¿a qué valor darle a esa moneda? Y eso hizo que se modificara la NIC 21 y que dijera, bueno, tú lo primero que tienes que ver es si esa moneda es convertible. Si no es convertible, pasas a estimar el valor para darle un valor. Yo creo que en el caso de El Salvador, en ese caso es indudable que es convertible el Bitcoin, porque ya tienes el gobierno que te dice, yo te cambio la moneda. Digo, pero en otros países que capaz que no son tan audaces, del momento que el Bitcoin, capaz que no otras cripto, hay un mercado tan activo y es tan fácil vender, no le veo tanto inconveniente para poder asignarle un valor. Porque acá, de nuevo, acá lo que se trata es que la contabilidad refleje lo que tiene que reflejar. Entonces, digo, si hay un mercado activo y yo lo puedo vender al Bitcoin inmediatamente, no hay problema. Yo creo que en el caso de El Salvador se le tiene un plus en el sentido de que, bueno, tienes un estado atrás que te dice, yo te convierto esta moneda. Eso facilita lo que hablábamos recién, el tema de la medición y el tema también donde se queda el tema de la exposición. Algo cortito, déjanos, a ver, como profesionales, ¿qué tendríamos que para el futuro próximo? No sé si tendríamos que capacitarnos en algo, estar pendientes o mirando algo que va a salir. Bueno, no es de esperar que salga una norma, ¿sí? Ni que se modifique en nuestro cuerpo normativo. En el 2021, por ahí, el IASB hizo una encuesta y analizó miles de estados financieros, y los criptoactivos estaban solamente en el 0,03 en ese momento. Sin embargo, en cada conferencia que hay anual del IFRS, su presidente dice que cada vez se ven más presencia y que sigue creciendo la presencia, pero que por ahora no van a atacar las normas. Ellos tendrían tres alternativas: emitir una norma nueva, modificar lo que ya está, o quedarse quieto. Por ahora han optado por quedarse quietos. El modificar lo que ya está, ellos entienden de que pueden modificar una norma que ya está funcionando bien y no lo ven con buenos ojos. Y el emitir una norma nueva, ellos dicen que para ellos esto todavía está muy... Tiene una dificultad. Entonces, Además, ¿no? O sea, no es un tema sencillo que no está tan claro tampoco, ¿no? Imagínense esto, la NIF 15 se empezó a discutir en el 2002 y quedó en el 2015. 12 años llevó a emitir una norma. Entonces, ¿por qué? Porque hay que circularla por todos los contadores del mundo, recibir las cartas de comentarios, modificar, o sea, que lleva todo un proceso. Entonces, ellos siguen argumentando que con esa opinión del comité de interpretación alcanza. Para resumirte, para mí, recuerden, no olviden nunca que hay un párrafo, tanto en la NIF Full como en la NIF Pymes, de que uno se puede salir de las normas si entiende de que algo te lleva a no cumplir con los objetivos de los estados financieros. Por lo tanto, en lo personal entiendo de que si son inventarios deberían ir como inventarios, y que si no deberían de ir como una categoría separada, valuados al valor razonable con nivel 1, y aclarar en una nota. O sea, que refleje realmente lo que significa para la empresa y el impacto que tiene. Y el valor que tiene. Claro. Exacto. Porque no le veo otra alternativa, ¿no? Porque además, ponerlo como intangible implica
no se amortiza. Porque Sí, no tiene una vida asumir- útil definida. Asumir otros conceptos Pero que el son cambio de difíciles. valor razonable, Teli, va a ORI, no va a resultado. O sea, que tú compraste Bitcoin como una inversión, pero eso no te está pegando en el estado de El resultado, te está resultado. pegando Sí, sí. en el patrimonio. Sí, sí. Pierde un poquito el sentido del porqué de. ¿Por de- qué a veces las empresas compran Sí, Bitcoin? sí, sí. Porque compran para ganar. Claro. O Bueno, Martín, muchas gracias. Muy interesante y sin duda que tendremos nuevamente tu presencia por acá. Gracias, Teli, gracias, Un gusto. Karim, y muchas gracias a todos ustedes y esperamos que nos sigan enviando sus consejos, sus sugerencias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Gracias, Mati. Ahora sale el aplauso.